¿Se han trabado en algo o vamos bien? Yo tengo una duda, profesora. Sí, a ver, dígame. Es acerca de la entrega. ¿Se entrega mañana? No, se entrega el viernes. Ah, ok. Ajá, hasta el viernes. Nosotros somos, ahora verán, somos 205, pero sí es bueno que ya lo vayan avanzando, ¿no? De todos modos, el jueves podemos tener nuestra sesión, bueno, son las horas de sesión a distancia, en lugar de dejarles algo, podemos tenerla por si alguien está atorado en algo que necesite, resolver alguna duda, ¿no? Pero bueno, ¿ahorita tienen alguna duda? ¿O todo bien? ¿O todo más o menos bien? Ahí la llevamos. Ok, va que va. Bien, vamos a ver entonces, empezar a ver el tema de series de tiempo. Y si nos da tiempo, pues vemos un primer ejercicio que está cortito, que está muy sencillo para que vean nuestra primer técnica de de cálculo para proyección, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme les comparto. Es que creo que ya tengo tantos videos aquí de las clases que ya está súper lenta mi compu. Ahí están, a ver. Pero les voy a compartir pantalla. Nada más que vamos a tener que empezar a esperar tantito. Si no, déjenme, lo pongo en una, nada más para ver la figura. Ok, otra vez. Ay, está muy lento mi PowerPoint, perdone, pero a veces esto no pitufa como debería. No se preocupe, profesor. Ya, ahora sí, parece que ya. Ok, listo, bien. Entonces, vamos a empezar nuestra unidad 3, donde vamos a ver series de tiempo y además su análisis, ¿no? Primero vamos a ver esto, que son los conceptos y los elementos de una serie de tiempo. Después vamos a hacer esta descomposición en sus partes, que además hay que reconocer diferentes elementos. Lo haremos primero aquí visualmente y después ya lo podemos hacer también con las herramientas de Excel. Vamos a ver dos técnicas básicas, que son los promedios móviles y el suavizamiento exponencial. Y vamos a ver uno más que está en los periféricos, que también es sencillo, ¿no?
De hecho, es más común hacer en las proyecciones por ese método. No sé aquí por qué solamente nos pusieron esos dos y finalmente pues vamos a ver cómo, bueno, de hecho a todo lo largo vamos a ir viendo cómo a qué se puede aplicar este análisis de series de tiempo. Bueno, la característica o la definición de las series de tiempo es que le vamos a llamar así a las observaciones, obviamente cuantitativas, que tengamos sobre alguna variable. Y solamente que en este caso, en lugar de estar asociando, ¿no?, con modalidades y frecuencias, lo que vamos a asociar el valor que toma esa variable a través del tiempo. ¿Para qué se utilizan o por qué se utilizan? Bueno, obviamente las empresas pues necesitan conocer, por un lado, cuál ha sido el comportamiento de sus datos, de sus indicadores, para entender por qué se encuentran en la situación que actualmente se encuentran, ¿no? Por ejemplo, si una empresa, ¿no?, le golpeó muy duro la crisis de la pandemia, bueno, pues que quisieran saber, ¿no?, si históricamente tuvieron otra situación así complicada y cuáles fueron las estrategias que llevaron a cabo, ¿no? Querían saber también a lo mejor, ¿no?, si necesitan solicitar algún tipo de financiamiento para poder recuperarse ahora que ya se van a abrir las instalaciones, ¿no? Pues tendrían que demostrar que en el pasado, pues su desempeño ha sido adecuado, por lo cual, aunque bien si tienen una necesidad por esta situación de la pandemia, pues en realidad, una vez que se abran las actividades, pues perfectamente pueden recuperarse, son capaces de pagar ese crédito o ese financiamiento, ¿no? Si, por ejemplo, por el contrario, no, pues les fue bien, fueron de los negocios que estuvieron abiertos todo el tiempo y al contrario, al haber poca actividad, pues empezaron a vender más o se dedicaron a producir, vender productos que se requirieron durante la pandemia, ¿no? Bueno, pues entonces si les fue bien, pues quieren saber en el pasado también cómo estuvieron esos comportamientos para poder entonces a lo mejor abrir una nueva sucursal o expandir actividades a otro tipo de productos o de servicios, ¿no? Es decir, de entrada, las series de tiempo nos sirven para saber cuáles fueron las condiciones en cuanto a sus indicadores financieros en los que se encontraban para saber cómo se encuentran hoy y entonces poder tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Pero además para tomar esas decisiones en el futuro, pues obviamente para poder planificar necesitan también poder proyectar hacia el futuro cuál sería ese comportamiento, ¿no? De alguna forma podemos decir predecir. A mí no me gusta decir predecir porque eso me suena como a que se tiene una bola de cristal. Me gusta más el usar tal cual la palabra proyectar, ¿no? Podemos proyectar hacia el futuro porque además proyectar una proyección implica que no lo estamos haciendo nada más sobre supuestos no argumentados o no fundamentados, ¿no? Lo estamos haciendo con técnicas estadísticas para poder tratar de crear escenarios futuros de qué va a pasar con alguna de esas variables a partir del comportamiento de esos datos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, podemos decir nosotros que si bien efectivamente ahorita a lo mejor está una situación donde no hubo mucho flujo de efectivo, pues en el pasado el endeudamiento no fue un problema grave de la empresa, ¿no? Entonces, podemos hacer proyecciones hacia el futuro de, bueno, una vez que se reabran las actividades o que se normalice, ¿cómo se va a comportar ese endeudamiento aun cuando nosotros solicitáramos en este momento un financiamiento, ¿no? Si queremos, por ejemplo, saber cómo va a ser esa recuperación económica, bueno, pues tenemos que revisar en el pasado cómo fue el comportamiento de la utilidad neta o de nuestra utilidad de operación para poder entonces proyectar al futuro, ¿no? En función de algunas otras variables, cómo se va a comportar nuestra utilidad neta una vez que se recomiencen operaciones. O si tuvimos un despegue bárbaro, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, todas estas empresas de Rappi, de Uber Eats, ¿no? Que despegaron mucho en esta época de pandemia justamente porque pues le acercaban las cosas a las personas, ¿no? Los alimentos, el mandado, la despensa, etc. Incluso materiales para mejorar la casa, ¿no? Bueno, pues si nos fue tan bien
en este periodo, pero además queremos saber cómo nos fue en el pasado para poder proyectar hacia el futuro cómo vamos a seguir creciendo, ¿no? ¿En qué podemos aplicarlo? Bueno, se puede aplicar en predicciones de corto y mediano plazo. Eso es importante, ¿no? Cuando hablamos a nivel microeconómico, no vamos a poder proyectar a tan largo plazo. ¿Por qué? Porque las condiciones son cambiantes, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenía unos proyectos de expansión de su empresa en el año 2019 que no se imaginaba siquiera que íbamos a pasar por esta situación, pues seguramente sus proyecciones no se cumplieron porque llegó algo que fue completamente fortuito y que nadie se esperaba. Pero, obviamente, para poder entonces ahora proyectar la recuperación, pues tenemos que darle un peso diferente a este año que fue atípico, bueno, el año 2020, y entonces sí con los datos estadísticos poder proyectar hacia el futuro cómo esperamos que sea esa recuperación, esa utilidad, cómo va a crecer o ese rendimiento o ese margen neto, ¿no? Es decir, la variable de la cual nosotros tenemos información de varios años para poder hacer nuestras proyecciones. Normalmente se usa para hacer los cálculos de demanda, ¿no? Cómo va a crecer, cómo se va a comportar la demanda, para poder proyectar las ventas en el futuro y entonces hacer nuestra planificación también de cuáles son, por ejemplo, los presupuestos que necesitamos de materias primas o la cantidad de personal que requerimos. También, por ejemplo, se hacen estas proyecciones sobre el inventario, sobre todo en las empresas que son productivas, o en el comportamiento de los insumos. En el caso, por ejemplo, del diseño de un proceso productivo es más complicado, puesto que no hay datos históricos, ¿no? Normalmente se va a manejar con datos que sean paralelos. Por ejemplo, si ya se tenía dos sucursales, bueno, a lo mejor para hacer esa proyección del proceso productivo, pues usamos los datos de la otra sucursal. O si se quiere abrir una nueva sucursal, bueno, a lo mejor podemos hacerlo o estimarlo usando los datos de la sucursal que tenemos. Sin embargo, siempre van a cambiar las condiciones, por lo cual es un poco más complejo hacer predicciones de procesos productivos, pero de estas variables que son completamente monetarias, ¿no? Ventas, demanda, inventarios, etc., sí se puede realizar. Para hacer entonces una proyección, pues se tiene que seleccionar alguna técnica o un modelo para poder realizarla. Hay que también elegir el horizonte del tiempo en el cual queremos realizar la proyección y además, obviamente, vamos a tener ahí ciertas restricciones. Por ejemplo, la disponibilidad de datos que tenemos. Una cosa importante cuando hacemos proyecciones, no podemos proyectar más años de los datos que tenemos, ¿no? O más periodos de los datos que tenemos. Porque inclusive podemos tener, no sé, a lo mejor en vez de datos anuales, datos trimestrales, datos mensuales, y con esos también podemos hacer una proyección. Pero, por ejemplo, si tenemos datos históricos de 5 años, pues no podríamos hacer una proyección para 6 o 7 años, ¿no? Por eso es que aquí además se menciona, es para corto y mediano plazo. También tenemos que tomar en cuenta qué exactitud requerimos, ¿no? Siempre cuando nosotros elaboramos una proyección, siempre se tiene que especificar tal cual que son estimaciones, ¿no? No podemos asegurar así, no, por el osito Bimbo, que la utilidad va a crecer hasta ese monto. No, siempre tenemos que marcarlo tal cual como una estimación. El tamaño del presupuesto para la proyección también es importante, ¿no? Es decir, si nosotros necesitamos a lo mejor una muy buena proyección, pues a lo mejor es más adecuado contratar a otra empresa o a una persona que haga la proyección, si es que no tenemos el personal cualificado, ¿no? Si tenemos el personal cualificado, bueno, no es un problema como tal el presupuesto, simplemente lo solicitamos. Y también la disponibilidad del personal calificado, ¿no? Si efectivamente puede hacernos la proyección, cuánto tiempo le va a tomar y si se dedica a otras actividades normalmente, bueno, cuánto tiempo le va a dedicar a hacer esta proyección con los datos que tiene. Bueno, porque es desde recabar la información, analizar si es confiable, elegir el modelo, hacer los cálculos y presentarlos.
Dependiendo del tamaño de la información, pues también será la precisión que se requiere y el nivel de capacitación que se requiere de las personas, ¿no? Por ejemplo, para hacer proyecciones en mercados financieros, pues se necesita la exactitud más alta que se pueda y pues también se necesita gente que no solamente maneje un modelo, sino que maneje varios para que además pueda contrastar los resultados, ¿no? Hay diferentes modelos de series de tiempo. Aquí encontré esta tablita que es bastante amigable para explicar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el de ajuste exponencial simple, uno exponencial de Hot, de Winter, los modelos de regresión con tendencia, regresión causal, la descomposición de series de tiempo, otro que se llama de Box-Jenkins, y bueno, son métodos que son como muy precisos, pero ¿cuál es la característica? Bueno, que requieren de información, además con ciertas características especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí, mínimo 5 a 10 observaciones, ¿no? 10 a 20, más de 50 observaciones. Los datos deben de ser estacionarios o no tener estacionalidad, ¿no? Entonces, cada uno de los métodos va teniendo además como sus limitaciones para poderlos realizar. Los métodos que vamos a ver nosotros, bueno, requieren primero analizar cuál es ese comportamiento de los datos. Por ejemplo, si se encuentra dentro de ellos una tendencia, un ciclo, si no tiene una forma definida o es aleatorio, si se pueden observar variaciones estacionales. Y estas serían las partes en las que vamos a descomponer, pero bueno, antes de descomponerlo, déjenme les pongo el que es completo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que no se ve. Déjenme ver si le pongo un fondo diferente. No está igual. Más bien es aquí esta que no se ve. Ay, no, ahí ya la quité. Ok, bueno. Las formas que tiene o los elementos que tiene una serie de tiempo, decíamos, se pueden descomponer en varias partes. Por ejemplo, nosotros tenemos esta línea que es la de tendencia, que nos indica si es una tendencia creciente, si es una tendencia decreciente, si a lo mejor es una tendencia lineal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la utilidad de la empresa, de la rotación de inventarios, de las utilidades de operación, del volumen de producción. Bueno, nosotros esperaríamos que la tendencia fuera creciente, ¿no? Si por el contrario hablamos, por ejemplo, del comportamiento del endeudamiento, de las devoluciones de mercancía, de los pagos de intereses, pues por el contrario esperaríamos que la tendencia fuera hacia abajo, ¿no? Que la vamos disminuyendo porque finalmente son costos. Tenemos además de esta tendencia, y esta la vimos nosotros cuando hacíamos la gráfica de dispersión, que se acuerdan que le ponía ahí, incluir línea de tendencia. Era justamente esto lo que se coloca ahí, ¿no? Tenemos además también, por ejemplo, los ciclos que se pueden observar en los datos que tienen cierto comportamiento, ¿no? Así que, por ejemplo, va en consonancia con la tendencia, pero que juega alrededor de esa tendencia con una forma cíclica, ¿no? Sube, baja, ¿no? Y además es cada cierto tiempo, porque recordemos que, bueno, aquí tenemos el comportamiento de la serie, pero de forma horizontal tenemos el tiempo, es decir, los años, que podemos ir a lo mejor del año 1 al año 10 o de 2000 a 2025, por ejemplo. Vamos a tener también las variaciones estacionales. Las variaciones estacionales, y ya esas sí las vamos a ver allá porque aquí no se ven. Van a seguir cierto comportamiento también, que es muy claro, ¿no? Que va en un intervalo de un lado al otro. Esto nos habla de que, bueno, es algún valor o alguna serie que tiene un patrón de estacionalidad, ¿no? Según la estación del año, mejora o bueno, y se incrementa o disminuye. Aquí podemos hablar, por ejemplo,
de las ventas de productos que son completamente de estación, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los arbolitos de Navidad, ¿no? Que en épocas de diciembre, bueno, desde octubre, noviembre, diciembre, pues tienen una tendencia creciente, pero una vez que pasa la Navidad, bueno, durante la Navidad se estanca, ¿no? Se vende mucho, pero una vez que pasa, pues van completamente en caída, ¿no? No se venden más, sino hasta que volvemos a empezar las fechas de octubre, noviembre, diciembre. Dentro de esos patrones de estacionalidad, ¿no? Ya llevamos 3, que es tendencia, ciclo, patrón de estacionalidad. También podemos tener estos comportamientos que se les llama de nivel, que simplemente nos va a analizar cómo van comportándose los datos y si es que van avanzando a lo mejor en diferentes niveles a lo largo del tiempo o si se mantienen de forma estable. Y tenemos los aleatorios, que estos aleatorios pues no parecen tener un patrón específico, que son de cierta forma erráticos y que responden pues justamente a comportamientos aleatorios. Ah, pues subió el precio del petróleo. No, pues subió entonces también el precio de los insumos. No, pues hubo unos apoyos para la contingencia. Ah, bueno, pues se disminuyeron los costos en insumos, ¿no? Es decir, no tienen como tal una razón específica, sino que son parte de las condiciones cambiantes del entorno. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice es la serie de tiempo original y la tendencia pues nos muestra que es creciente, ¿no? Sí, efectivamente aquí hay ciclos, tiene también su comportamiento aleatorio, pero en general todo el comportamiento podríamos decir que tiene una tendencia creciente. La estacionalidad la podemos identificar a partir justamente de la varianza. Nosotros no vamos a ver covarianza, pero bueno, esta sí la vimos ya. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que esa serie de tiempo va a oscilar o ese comportamiento de los datos alrededor de la varianza. Si ustedes recuerdan, decíamos que cuando calculábamos la varianza, era como si creáramos un intervalo a partir del cual se van a estar moviendo esos datos. Si se supera o se rompe ese intervalo, entonces ya no estamos hablando de estacionalidad. ¿Por qué? Porque la estacionalidad va a estar fluctuando a partir justamente de esa varianza que tienen nuestros datos. Y bueno, vamos a ver entonces que hay diferentes técnicas para poder analizar estos datos del pasado y poder hacer proyecciones hacia el futuro, ¿no? Particularmente, pues vamos a ver que cuando se analizan datos donde los movimientos que hay en la tendencia son un tanto confusos, ¿no? Esto que decíamos, de repente pasó algo que nos modificó mucho, pues entonces podemos usar esta técnica de suavizar una serie de tiempo. Es decir, quitamos los efectos, ¿no? Que no correspondan a los comportamientos estacionales o cíclicos para poder ver efectivamente si esa variable tiene una tendencia positiva hacia arriba o negativa hacia abajo. Vamos entonces a usar también algunos otros métodos de predicción que son los que más comúnmente se usan en series temporales, ¿no? Todavía más que los de la tablita que vimos, porque esos, bueno, ya veíamos que tienen como muchas restricciones, y esta se puede aplicar en general a cualquier variable, que son el promedio, bueno, la media móvil ponderada, aquí me faltó esa, que además nos sirve mucho justamente para estas situaciones con años atípicos. El de suavizamiento exponencial y la regresión lineal, que es el último que vamos a ver. Estos métodos nos van a servir justamente para poder hacer pronósticos, ¿no? Los pronósticos, ya dijimos, pues necesitamos los antecedentes históricos, cuantitativos en particular, y además tenemos que revisar cuál es la validez y disponibilidad que tenemos de los datos, cuál es la precisión que necesitamos, cuánto cuesta ese procedimiento, qué beneficios esperamos obtener de esas proyecciones, cuántos periodos futuros podemos pronosticar con los datos que tenemos, cuál es el tiempo del que se dispone para hacer el estudio y, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa,
pues también el ciclo de vida del producto. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el ciclo de vida nos habla de que todos los productos tienen un comportamiento cíclico, ¿no? Es decir, hay un periodo en el que nadie los conoce, entonces es necesario invertirles mucho para que se vendan. Después empieza a crecer, empiezan a ser conocidos y empiezan a crecer sus ventas. Llega un momento en que se satura el mercado, entonces, pues aunque le invirtamos más en publicidad, pues ya no se vende más, ¿no? Tiende a estancarse un poco las ventas. Y finalmente, pues entra en un periodo donde a lo mejor ya entraron más competidores o ya perdió lo innovador el producto y empieza a caer las ventas de ese producto. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Este ciclo de vida, lo podemos tomar ahí en el comportamiento cíclico para elegir cuál de las técnicas nosotros queremos ocupar. La validez de estos resultados, pues obviamente va a estar relacionada con estos datos cuantitativos históricos que tenemos. Y cualquier cambio que sufran las variables, pues evidentemente va a hacer que pierdan una validez. Este método nosotros lo vamos a seleccionar en función de qué tan preciso es, qué tan sensible es para incorporar cambios, ¿no?, que hay en el entorno. Por supuesto, qué tan objetivos son. Es decir, que efectivamente sean datos reales, ¿no? Que no sean datos maquillados o manipulados, porque entonces no tendría la suficiente precisión nuestra proyección. Hay diferentes formas de clasificar estos métodos de proyección, que bueno, tenemos por ejemplo inclusive los cualitativos, ¿no? La opinión de expertos. En este caso, por ejemplo, cuando no se disponen de datos o antecedentes cuantitativos, pues entonces puede servir para tratar de hacer proyecciones. Un ejemplo de estos es el método Delphi. Sin embargo, pues obviamente estos tienen el problema de que no son tan objetivos, que ya dijimos que era una de las características que necesitamos, ¿no? Porque justamente depende de la opinión de una persona o de un especialista o de un grupo de especialistas. Y bueno, ahí se pueden hacer, ¿no? O se pueden aplicar diferentes técnicas como la de pronósticos visionarios, que es este método Delphi, o algunas analogías históricas. En los métodos cuantitativos, pues sí ya vamos a tener, por ejemplo, los modelos causales, que van a analizar cómo las variables modifican el comportamiento de nuestros indicadores. Y ahí tenemos, por ejemplo, este último que es el de mínimos cuadrados ordinarios, que también se le conoce como regresión lineal. Regresión lineal con mínimos cuadrados ordinarios, que justamente nos permite analizar a partir de los datos históricos, revisar la dispersión que hay entre esos datos. Si ustedes se acuerdan, la dispersión o desviación estándar, pues era justamente qué tanto se alejan los datos reales que levantamos de ese promedio o medio aritmética. Pero bueno, ya lo calcularemos para que vean ustedes que de repente suena muy rimbombante, pero no es tan complicado. Tenemos los métodos de series de tiempo tal cual, ¿no? Donde ya dijimos que tenemos que identificar sus elementos, si tiene una tendencia, un factor cíclico, si son fluctuaciones estacionales lo que lo afectan, o variaciones no estacionales o aleatorias. Ok, bueno, estos son los componentes que ya mencionamos: la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y el comportamiento aleatorio, ¿no? Que justamente los especificamos antes. Entre los métodos más comunes, pues está el de media móvil ponderada, alisamiento exponencial, que son los tres que tenemos que ver sí o sí. Y hay otros métodos, ¿no?, que se usan también para hacer proyecciones, pero pues ya son como un poco más especializados dependiendo del tipo de proyección que se tiene que hacer. A nivel microeconómico es suficiente con estos métodos. A nivel macro, bueno, a lo mejor sí ya necesitamos analizar con otros métodos más específicos. Y vamos a ver entonces el primer método. Van a ver que es bien sencillo, que se llama media móvil. Como tal, este método, pues lo que hacemos es calcular la media de los valores que disponemos, ¿no? Es decir, aquí tendríamos 1, 2, n datos históricos. Y obviamente dividirlo entre n, es decir, sacar
el promedio y seguir haciendo esto con los datos que vamos proyectando, ¿no? Esta técnica como tal, lo que nos ayuda o para lo que nos sirve es para hacer proyecciones que tiendan a ser muy estables, ¿no? El comportamiento de los datos en sí nos puede arrojar, al calcular esta media, pues cuál es la tendencia. Y esa tendencia es la que vamos a usar para hacer la proyección para los siguientes años y para irla aplicando, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla mejor para que sea más claro. Tenemos estos datos, ¿no? En este caso vamos a analizar la demanda, pero igual puede ser la utilidad neta, puede ser el margen neto, el margen de operación, ¿no? Es decir, el indicador que ustedes deseen analizar y que además tengan por lo menos 5 datos anteriores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos así 1, 2, 3, 4, 5, pero podrían ser meses, ¿no? Bueno, en este caso son meses, pero podrían ser también, por ejemplo, años, podrían ser trimestres. O según la disponibilidad de la información. ¿Okay? Estos son los datos que tenemos. Tenemos los datos mensuales de la demanda que hemos tenido. Obviamente, aquí en este caso el 5 es el año más reciente, ¿no? Suponiendo, pues a lo mejor es el año 2019, y aquí vamos hacia atrás, ¿no? El año 2018, 2017, no, perdón, estamos hablando de meses, ¿no? Podemos estar hablando aquí entonces que estamos en, ¿qué mes estamos? En mayo, bueno, pero mayo todavía no termina, entonces sería abril, marzo, febrero, enero y diciembre, ¿no? Son los datos que tenemos. Entonces vamos a aplicar este método. Sacamos el promedio o media y vamos agregándolo como año de proyección. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos aquí entonces nuestros 5 datos, que son estos, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular el promedio de estos datos. Saquen sus calculadoras, chicos, y vamos haciéndolo. Entonces, vamos a sumar, ¿no? Para sacar el promedio o la media móvil, pues simplemente tenemos que sumar todos los valores y dividirlos entre el número de valores. Entonces, vamos a sumar 940 más 1450 más 1000 más 1410 más 1520 entre 5, porque son 5 el número de datos que tenemos. A ver, entonces tenemos 940 más 1450, váyanlo haciendo ustedes también, más 1000. Da 1264. Ok, 1264, se lo vamos a colocar aquí. Como tal, este dato ya es la media de estos datos que yo calculé, ¿no? Es decir, estos datos de aquí son datos reales porque así tal cual se los solicité yo a lo mejor a mi departamento de ventas que me diera la información. Y así tal cual me los dieron. Pues eso fue lo que tenemos de datos de demanda, ¿no? Entonces vamos a ponerlos en verde para señalar que son los datos reales. Y este dato va a ser un dato estimado. Vamos a ponerlo en rojito, justamente. Bueno, rojo no, porque contaduría rojo es quiebra, ¿no? Vamos a ponerlo entonces, ¿qué será? Azul. Azul lo vamos a poner, ¿no? Estos ya son los estimados. Entonces, vamos a decir nosotros, bueno, según la tendencia del comportamiento de estos datos, pues esperaríamos que para el año 6, perdón, para el mes 6, pues el comportamiento de los datos sea de 1264, ¿no? Vamos a tener una demanda, a lo mejor aquí en miles de pesos, de 1264. Listo. Ahora vamos a perder un dato, es decir, no lo vamos a considerar y vamos a usar estos datos que tenemos aquí, los 4 reales más el que estimamos, para calcular otra vez nuestra media o promedio aritmético. Entonces sumamos estos 5, pero ahora a partir del 2 de 1450 hasta 1264 y también lo dividimos entre 5. ¿Cuánto les da?
Me da un total de 6,644, profesora. ¿Ok? Lo dividimos entre 5. 1,328.8. Punto 8. Ok. Ese sería mi siguiente media móvil y sería entonces también el valor para mi año 7. Listo. Ahora volvemos a hacer lo mismo, pero ahora perdemos 2 datos. Vamos a hacer el promedio, pero a partir de nuestro tercer mes, es decir, de 1000. Entonces sumamos estos 5, 1000 más 1410 más 1520 más 1264 más 1328.8. ¿Cuánto les da? Me da un total de 1,304.56, profesora. ¿1300 qué? 1,304.56. 56. Ok, listo. Vamos a hacer entonces ahora lo mismo. Solo que ahora vamos a tomar a partir de mi año 4 hasta mi año 8. Entonces lo sumamos y también lo dividimos entre 5. ¿Cuánto les da? $1,365.47.2. 1365, ajá. Punto 47.2. Ok, y lo hacemos una vez más, pero ahora a partir del 5. Vamos a promediarlo, incluyendo este. Pero a partir del año 5. Ahí me dio 1,356, profesora. ¿Era 1356? Ay, lo puse al revés. Hey, lo corrijo. 1356, así, ¿verdad? Ah, no, sí estaba bien, profesor. ¿Sí? Nada más que en el de ahorita. Ah, el nuevo. Ok, excelente. Ajá. Entonces aquí sería 1,356. 1356, ¿qué más? .5664. Ok, listo. Tenemos además también ciertas restricciones con estos métodos, ¿no? Lo que se recomienda es calcularlo y diríamos solamente el número de años n-1. ¿Qué sería nuestro dato n-1? Bueno, nuestra n sería aquí 5, ¿no? Entonces, lo que se recomienda proyectar es n-1, es decir, 4 datos más. ¿Por qué? Porque si ven ustedes, lo que nosotros fuimos haciendo es que eliminamos uno de los datos reales y entonces para hacer este cálculo de la media móvil usamos un estimado. Pero al siguiente año que proyectamos, eliminamos 2 y usamos 2 datos estimados. Es decir, vamos perdiendo datos reales y vamos haciendo uso de los datos estimados. De tal forma que si nosotros proyectamos el último año, que por ejemplo ya sería 10, en realidad aquí ya solamente vamos a estar usando un solo dato real y todos los demás son datos estimados. Y si algo pasa, ¿no? Por ejemplo, que sube el precio de los insumos, que sube el precio del petróleo, el precio de la gasolina, que se modifique el tipo de cambio, es decir, cualquier cuestión económica que sea externa, pues entonces va a modificar esas estimaciones. Entonces vamos perdiendo precisión. Por eso justamente para elegir el modelo, pues tenemos nosotros que tomar decisiones sobre, bueno, cuántos años necesitamos proyectar y para qué. Cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, ¿para qué podemos necesitar hacer proyecciones, chicos?
Para poder tener un objetivo, profesora. Ajá. Una inversión, Exactamente, ¿no? profesor. Exactamente, ¿no? Porque necesitamos un objetivo, ¿no? Necesitamos saber cómo se va a mover la demanda para saber cuánto pueden crecer nuestras ventas. O necesitamos saber cuánto pueden crecer nuestras ventas para saber cuántos insumos vamos a necesitar comprar. O cuánto tenemos que mantener de materias primas en el inventario, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos querer proyectar en una empresa. Entonces, sí necesitamos cierta precisión. Podemos usar estos datos, por supuesto, ¿no? Como datos estimados. Bueno, pues yo estimo que la demanda, según el comportamiento estadístico, se va a comportar de esta forma. Bueno, pues ya más o menos entonces ahí puedo definir cuánto puede crecer mi utilidad, ¿no? En función de cómo se modifique la demanda, cuánto pueden crecer mis ventas, cuánto puede modificarse mi necesidad de insumos, ¿no? Pero siempre se recomienda eso, que lo que se proyecte sea N-1. Si yo tengo a lo mejor, ¿no? Es una empresa que tiene ya varios años trabajando y puedo tener a lo mejor aquí 60 datos, ¿no? Es decir, datos de 5 años mensuales, pues entonces podría yo calcular hasta 59 meses más, ¿no? Pero si yo solamente tengo poquitos datos, solo 5 meses, pues entonces solamente voy a proyectar hasta el mes número 9. Puedo calcular sí, pero lo más seguro es que la precisión nos falle mucho, ¿no? Es decir, nuestro margen de error va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque ya lo estamos calculando sobre un mayor número de estimados que de datos reales. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí el 10 y queremos calcular el 11, pues ya sería muy posible que no se cumpla porque estamos usando puros datos estimados, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este método, es que es muy sencillo, se pueden aplicar aun cuando tengamos pocos datos, ¿no? Uno de los candados de la estadística, por ejemplo, macroeconómica, o para datos, no sé, de muestras bioquímicas, biológicas. Normalmente se requieren tener muestras de por lo menos 20 unidades, ¿no? Por ejemplo, por lo menos 20 meses, 20 datos. Cuando hablamos de cuestiones microeconómicas, sí podemos usar menos datos, pero entonces nuestro candadito sería tener por lo menos 5 datos. ¿Por qué? Porque normalmente las planeaciones se hacen en periodos cortos y se hacen en periodos cortos, pues son sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, donde la situación puede cambiar de un momento a otro y no depende propiamente de nuestra economía. No, pues que entonces Trump ya se le ocurrió que nos va a cerrar las fronteras y nos va a poner un arancel al jitomate. Híjole, pues soy una productora de jitomate, ¿no? Pues me va a pegar duro, ¿no? No, pues que ahora ya se modificó el tipo de cambio porque hay una crisis en tal país. No, pues entonces ahora me van a salir más caros mis insumos importados, ¿no? Y son cuestiones que cambian de un momento a otro, por eso tampoco podemos hacer proyecciones tan largas, ¿no? Cuando hablamos de análisis microeconómico. Si es ya análisis macroeconómico, bueno, ahí sí, pero entonces para hacer proyecciones más largas, pues necesitamos también un número de datos. El siguiente método, que es el de media móvil, es muy parecido a ¿no? Solamente vamos a agregar un elemento que le vamos a dar ponderación. Aquí dice a cada componente de la base de datos, ¿no? Suena así muy rimbombante. Vamos a darle una ponderación a cada periodo, así de fácil, ¿no? Es decir, no va a tener el mismo peso dentro de nuestra información un año a otro. ¿Esto para qué nos sirve? Pues justo para situaciones como las actuales, ¿no? Pues resulta que aquí teníamos estos meses, íbamos trabajando muy bien, pero nos llegó el mes de que fue de abril, ¿no? Del 2020. Uf, ¿no? Pues se nos fueron hasta abajo nuestras ventas. O llevábamos un trabajo muy bueno anual, ¿no? Nos fue ¿cómo se llama? En 2000, ¿qué año estamos? 2021, ¿no? En 2019 nos fue bien, en 2018 también nos fue bien, en 2017 nos fue todavía mejor, ¿no? Pero pues llegamos a este periodo, a este año de 2021, donde, híjole, pues sí, perdón, de 2020, donde nos pegó muy fuerte esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues modificarles estas ponderaciones, ¿no? Por ejemplo, si ven ustedes aquí, la lógica, si el comportamiento ha sido estable, es que se le dé un peso mayor a los años más recientes.
¿Por qué? Porque reflejan más el comportamiento actual. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero este año que tuvimos esta escasez, ¿cuándo fue? 2019, ¿no? Que tuvimos la escasez de gasolina, ¿no? Sí había gasolina, más o menos, o sea, los precios sí subieron, no se dispararon tanto, pero más bien el costo se fue en las horas y en el traslado para conseguir esa gasolina, ¿no? Entonces fue también un año atípico. En este caso, si estamos en una situación, por ejemplo, aquí mensual estable, pues la lógica será entonces darle mayor peso al último año porque es el que más refleja la situación. Este año no ha habido problemas con la escasez de gasolina, ¿no? Entonces, el mes donde hubo escasez de gasolina, pues le vamos a dar la ponderación más baja. Esto nos sirve para corregir estos periodos que son atípicos, ¿no? A lo mejor, inclusive, ¿no? Resulta que en una ocasión hubo un robo en el inventario de la empresa. Híjole, pues entonces obviamente pues no se vendió lo que normalmente se vendía porque no había disponible en el inventario. Los vendedores solicitaban y pues simplemente no había inventario disponible. Entonces, pues ese mes es atípico. Ya después, investigando, pues se observó que no era que hubiera faltantes en cuanto a producción, sino que los faltantes fueron, pues justamente porque había robos en el inventario, ¿no? Entonces, ese mes es atípico. ¿Por qué? Porque inmediatamente en cuanto se observó el comportamiento, se corrigió, pues a lo mejor se despidió a alguien o se implantó un control más específico, más duro de los movimientos de inventario, ¿no? Y entonces al siguiente mes, pues ya volvemos otra vez a un comportamiento más normal. Entonces, este método lo podemos usar para eso. Le vamos a dar más importancia al último año porque es el más parecido al actual o al último mes o al último periodo y le vamos a dar una ponderación menor a los anteriores. Pero también puede ser que si tenemos un periodo atípico, podemos restarle importancia, ¿no? Suponiendo que fuera, que en lugar de meses fueran años. Ah, pues el año 2020, pues sí nos fue mal, pero en realidad hay que darle menor ponderación porque fue un año atípico. Ah, bueno, pues entonces le vamos a dar más ponderación a ¿no? Este va a tener una ponderación de 4, bueno, 0.4. A le vamos a dar una ponderación de 0.3 y a le vamos a dar la ponderación de 0.2. Sí incluimos, por supuesto, los datos del año 2020, pero le vamos a dar un peso menor. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas para que veamos cómo se modifica. Vamos a usar uno, ¿no? Donde el comportamiento más o menos ha sido estable, entonces, obviamente le vamos a dar el mayor peso al periodo más reciente y el menor peso al periodo más viejito. Y después lo vamos a hacer así como si fuera anual y tuviéramos ese año atípico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestros mismos datos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es calcularlo con esa ponderación. Lo primero que vamos a hacer es entonces estos datos multiplicarlo por su ponderación. Y ya después, entonces sí, hacemos el cálculo de nuestra media o de nuestro promedio móvil, ¿vale? Entonces, a ver, calcúlenle por ahí. 112 por 0.1, ¿cuánto es? Ay, ¿qué hice? 11.2, profesora. 11.2, ok. Espérenme porque no sé qué hice. Acá está, ok. Aquí está. Ok, ¿cuánto me dijo? ¿11 punto qué? 11.2, profesora. 11.2, ok, listo. Ahora vamos con el siguiente mes, 95 por 0.2, ¿cuánto es? 19, profesora. 19, ok. 106 por 0.3. 31.8. 1.8. Ajá.
Ah, no, 31, 31, profesor. ok. Y el último 98 por Sí, 0.4. 39.2. Ok. Algo que se me olvidó decirles, ¿no? Estas ponderaciones nos tienen que dar igual al 100% o al 1, ¿no? Es decir, si yo lo veo aquí como 40%, entonces 40% más 30% más 20% más 10% me tiene que dar igual a 100%. Si lo veo así como decimal, entonces me tiene que dar igual a 1. Vamos a ponerle aquí. Es decir, 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10, ¿no? Decía, sería igual a 1. Estas ponderaciones entonces tenemos que repartirlas, por eso es que tampoco se puede usar, por ejemplo, para series muy largas históricas, ¿no? Porque si tenemos 60 datos, pues imagínense, si partimos entre 1 entre 60 datos, cada mes o cada periodo va a tener un peso muy, muy bajito, no muy poquito, muy pequeño. Entonces, tampoco se aplica a series si son muy largas. Salvo que, bueno, consideramos que es relevante aplicarlo así, aunque sea muy pequeñito el valor ponderado que le damos. Una vez que ya tenemos entonces estos años ponderados, lo que vamos a hacer es sumarlos. Vamos a incluir aquí nuestra sumatoria. Entonces, súmenme estos 4 datos. Déjenme mientras incorporo el símbolo de sumatoria. Ya lo tenía acá, école. Listo. ¿Cuánto les da? Vamos a sumar más 11.2 más 19 más 31.8 más 39.2. ¿Cuánto les da, chicos? No escuché, profesora. ¿Cómo? ¿Cuánto les da esta sumatoria? 11.2 más 19 más 31.8 más 39.2. Me dio 1.2, profesora. Ok, 140.2. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí No, porque ya es... Ay. Sí, 140.2, ¿así? no, 101.2. Ah, ok. 101.2. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, pero bueno, este valor es el que va a corresponder a nuestro quinto mes. Y está bien que lo dejemos aquí, porque así la próxima clase, pues justamente repasamos en qué nos quedamos para ver si vamos bien, ¿vale? Sí, profesora. Listo, chicos. Entonces lo dejamos aquí y continuamos la próxima clase. Sí, Está fácil, profesor. ¿no? El anterior, el de medias móviles, está muy sencillo, ¿no? Ah, es que Sí, ya la no verdad. estaban viendo. Ok, repasamos entonces este de las medias móviles la siguiente clase y vemos el de suavizamiento exponencial. Listo, chicos, nos vemos entonces el próximo lunes. Recuerden, para los que tengan dudas o problemas, nos vemos entonces el jueves a las 4 de la tarde para ver qué les falta para su entrega y los que no, pues ya directamente el viernes suben su análisis en el Classroom, ¿vale? Sí, profesora.